¿Listo? ¿Ya estamos? Bueno, buenos días. Este día, sí, ahora sí tengo un micrófono, ¿ah? Sí, ok, gracias. Pues este día, buenos días. Tuvimos detalles técnicos y bueno, vamos empezando. El día de hoy vamos a hablar acerca de una clase que es acerca de la sanidad. Mi nombre es Iris Medina, estamos en Palabra de Vida. Esta es una escuela de fe, es un centro de crecimiento, es un centro de expansión de conciencia a través de la palabra de Dios. Y este día vamos a ver acerca de la sanidad. Orábamos hace unos minutos acerca de la lluvia que Dios nos ha enviado a toda la región. Y así me revelaba nuestro Dios que así mismo como ha mandado su lluvia, manda su Espíritu Santo. Y le decía yo, así como la tierra estaba deseosa y estaba ansiosa de recibir el agua para poder dar lo que se había sembrado, lo que se ha sembrado, así en nuestro corazón, en el corazón de muchos, está ansioso por recibir al Espíritu Santo, a Jesucristo como su Señor y Salvador, y poder llegar al Padre, porque dice la palabra que no hay otra forma de llegar al Padre sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy declaramos que los corazones que estén listos pueden tomar de este Espíritu Santo que está en todo momento hablándonos a través de una enseñanza, hablándonos a través de un amigo, de un primo, de un familiar que nos habla acerca de Dios y de las buenas nuevas que tiene para nosotros. Así que sí, declaro que estos corazones ya están listos. Todos los corazones que tengan sed de recibir de Dios, empiezan a recibir de Dios. Y que toda esta palabra, la palabra que hemos difundido los pastores que ahorita estamos enseñando a través de redes sociales, que llegue al lugar, al momento, a la persona indicada, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la sanidad y vamos a definir sanidad. Y la sanidad, dice, es el estado del ser vivo, esta es una definición de un diccionario, es el estado del ser vivo que está sano y disfruta de buena salud. Y en otros momentos, yo soy médico y entonces te puedo decir que la salud es el estado de perfecto equilibrio y de bienestar en todas las esferas de la persona, que es la esfera mental, la esfera social y la esfera física. Y yo añadiría, y la esfera espiritual, que es con Dios, ¿no? Nuestra relación con Dios que esté en la mejor manera. ¿De dónde viene la enfermedad entonces? Hemos visto que la palabra nos habla acerca de muchas cosas que pueden llevar a la enfermedad, pero una de ellas mencionada cuando Jesús estaba en esta tierra, era acerca del pecado. Entonces, la pregunta sería, entonces la enfermedad está en el pecado. Todas las personas que estamos enfermas, que están enfermas, están entonces en pecado. Y si vemos que dice la palabra, dice Pablo, dice, hermano, yo deseo que tú prosperes, así como prospera tu alma y que tengas salud. Cuando nuestra alma prospera, entonces llegamos a un estado mejor de salud. ¿Qué cosas, ahorita vamos a ver qué cosas nos impiden tener una buena salud o qué cosas nos impiden estar en la sanidad perfecta? Pues algunas de ellas son, por ejemplo, la falta de perdón. Y si nos vamos a qué es pecado, sí puede ser ese un pecado. Una falta de perdón que aparentemente no lo podríamos llamar, ay, pero es que no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo. Pero si no estás perdonando al otro, no estás en la ley del amor. Entonces, sí tiene que ver. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra. Lucas 5:17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando, estamos hablando de Jesús, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, o sea, la gente que más conocía de la ley estaban sentados ahí, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. La unción de Dios estaba con él para sanar. La unción de Dios estaba con Jesús. El Espíritu Santo estaba actuando de manera activa a través de Jesús. 18. Lucas 5:18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo haciendo, porque había mucha gente, subieron encima de la casa y por el tejado hicieron un hoyo, lo bajaron por el techo
y lo pusieron en medio. Estaba Jesús y le bajan un enfermo, ¿no? Le bajan el lecho con el tipo ahí acostado, un señor ahí acostado, y lo ponen delante de Jesús. Él vio la fe de ellos, dice. Al ver la fe de ellos, porque ellos a como de lugar no se detuvieron porque estaba todo lleno, porque no podían pasar con una camilla. Imagínense una camilla improvisada de hace más de 2000 años, pues eran 2 tronquitos con una sábana, ¿no? Y no podían pasar, pero hicieron todo para poder que estuviera frente a Jesús, para que él pudiera recibir un milagro. Y entonces Jesús le dice en el 20, Lucas 5:20, Jesús le dice, hombre, pero fíjense que es la fe de ellos, ¿no? Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces se arma una disputa, porque entonces los de la ley, los que sabían lo que estaba escrito, empezaron a decir, ¿y quién se cree para estar perdonando pecados? O sea, está blasfemando. Porque decían ellos, ¿quién puede, estamos en Lucas 5:25, ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? 21. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿por qué cavilas en tu corazón? O sea, ¿qué estás diciendo en tu corazón? No me lo estás diciendo a mí, pero lo estás pensando y lo estoy escuchando, pues, ¿no? Y dice el 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Y aquí está la respuesta, 24. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil decir? En este momento Jesús está diciendo que la relación entre la enfermedad y el pecado es una relación directa. Si hay un pecado que perdonar, si hay una parte donde las cosas incorrectas traen esa consecuencia, o ese cobro, como veíamos, que son cobros, muchas enfermedades son cobros. ¿Qué otra cosa son las enfermedades? Ok, las enfermedades entonces podemos decir que no las podemos atraer a nosotros mismos, porque si nosotros hacemos algo, pecamos de alguna forma, y por pecado no significa específicamente robar, matar, fornicar, adulterar, no nada más eso. Dice la palabra que todo lo que no viene de fe es pecado. Dice la palabra, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces no es específicamente que tengamos, digamos, pecados mayores, pecados menores, no hay tamaños de pecados, pero sí hay ciertas cosas que nos han enseñado de manera natural, pues aunque no conozcamos la palabra de Dios. Otra de las formas, otra de las cosas que las enfermedades están directamente ligadas es a los demonios. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, la sanidad era parte de echar fuera a los demonios. La sanidad era recibida cuando se echaban fuera esos demonios. Entonces aquí es donde vienen los cobradores. Era la parte que les decía, Mateo 8:16. Hace tiempo estaba enseñando acerca de esto y alguien me preguntaba, entonces todas las enfermedades son pecados, entonces todas las enfermedades son demonios. Y la respuesta es, la enfermedad no viene de Dios, entonces si viene de por ahí hay que buscar qué es y por qué. Y recientemente que estoy estudiando acerca de la expansión de la conciencia, y ya ves, acabo de encontrar un versículo acerca de la conciencia. Bueno, pues dice la palabra que la conciencia es la que nos condena, ¿no? Porque Dios no nos condena, dice la palabra en Romanos. Bueno, Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados. Antes era más común poder decir que alguien, o era más libre poder decir que alguien estaba endemoniado.
Si ahorita vemos que una persona está convulsionando en el piso, no pensamos que está endemoniado, pensamos que está enfermo. Pero en aquel entonces se utilizaba con libertad, y me refiero a libertad, porque si ahorita alguien dice, oh, eso es endemoniado, no, pues se asustan y te ven feo, ¿no? Pero estos son los versículos donde vienen que muchas de esas enfermedades, pues sí son demonios que están perturbando la vida de alguien. Y si cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Se sale el demonio y la persona queda sana. Dice Mateo 12:22. Quiero que nos quede claro que muchas veces sale el demonio, en muchos ejemplos, Jesús sacaba al demonio y la persona quedaba sana. Dice, entonces, Mateo 12:22, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Es decir, el demonio lo tenía ciego, lo tenía mudo. Y le sanó de tal... Me ayudas a leer ese completo, creo que no lo tengo completo aquí. Y no ha agarrado la nueva línea de internet aquí. Ajá. Ajá. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Ah, ok. Entonces fue traído un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal afección, ¿no? De tal cosa. La ceguera. Imagínense que nosotros fuéramos a la asociación de señas y les dijéramos, ¿quieren ser sanos? ¿Quieren poder hablar? Qué padre sería, ¿no? Qué padre sería, y creo que esa es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, porque todo esto Dios nos dio potestad para hacerlo. Entonces, ¿dónde mostrar la gloria de Dios? Hay un chorro de lugares. Simple y sencillamente en hospitales, por ejemplo. Y entiendo que hay muchos ministerios que van y dan alimento a quienes están allá afuera y dan esperanza a los que están adentro. Pero sanidad como tal, yo creo que sería muy bueno que empezáramos a creer desde nosotros, porque nosotros somos quienes tenemos que creer primero, pues. Nosotros tenemos que creer. Imagínense cuántas veces tenemos que leer esta parte. Podemos leer Entonces Jesús sanó un ciego y a un mudo. Y luego el otro versículo que te dice, y Dios te dio potestad de hacer las y aún mayores cosas que Él. Si nosotros uniéramos esos dos versículos hasta que los creyéramos, iríamos un día a un lugar donde haya ciegos o donde haya mudos y les diríamos, ¿quieren ser sanos? Porque además la sanidad se tiene que recibir. El que quiere ser sano tiene que querer ser sano. Y ahorita lo vamos a ver esa parte. Pero creo que esa es la parte, esa es la función de nosotros, pues, o sea, porque entonces todos esos entendemos que están endemoniados. Y no les digo que vean demonios en todos lados. Hace rato les estaba diciendo que durante la alabanza vi que hay dos cosas escondidas ahí en la esquina. Y las voy a sacar porque esas se manifiestan, no, obviamente no cuando estamos aquí, pero esas se manifiestan cuando estamos en la labor, cuando estamos laborando aquí, porque es un área también de labor. Y una de ellas es la murmuración, ahí está escondida y la vamos a sacar ahorita. Dije, en la alabanza es revelado porque hay luz, pues, porque el Espíritu Santo está aquí, porque estamos viendo con todo, pues, ¿no? Bueno, Mateo 17:18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Ah, mira, aquí está el otro pedacito que me hacía falta de arriba. Creo que la pegué un poquito más. Bueno, Mateo 12:22, te lo voy a leer completo, ya tengo el otro pedazo. Dice, entonces fue traído un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿No? ¿Te imaginas? Ah, no, sería padrísimo, ¿eh?
Yo sí quiero vivir esa parte, esa manifestación, dice la palabra, que todos, hasta la naturaleza está esperando la manifestación gloriosa, no la manifestación de, ay, es que ya vivo mejor, es que ya ahora ya no tengo problemas con la gente, es que ahora no. La manifestación gloriosa, dice, de los hijos de Dios. Qué padre que podamos levantarnos como hijos de Dios y saber, con la gloria siempre para nuestro Dios, y saber que todo esto puede ser, que todas esas personas pueden ser sanas, ¿no? Qué padre, a mí me pone así de muy, me da mucho gozo. Dice Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. O sea, las plagas también son. Y de espíritus malos. ¿Qué le podemos llamar una plaga? Una plaga puede ser, ¿qué te diré? Algo que les da a muchas personas, como las plagas que estuvieron en Egipto. No, pues algo que les da a muchas personas. La chinche que está ahorita allá en la UNAM. Y en ¿Dónde? varias partes, el UNAM. Bueno, esas son algunas plagas. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de plagas, por ejemplo, el estrés creo que es una plaga, pues, porque le da a muchas personas. Pues. Es como una plaga, pues. Pero sí, no sé. Sí, ese sí fue, fue una plaga, ¿no? Fue histeria colectiva, ¿no? Bueno, y dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la enfermedad no es enviada por Dios. Dios no manda absolutamente ningún mal. Alguna vez he escuchado, no, pues es que el cáncer Dios se lo dio para que agarrara el rollo, pero mira, ahora, gracias al cáncer, ahora ya es creyente, ya se acercó a Dios y ya. Pero el cáncer no fue enviado por Dios. Es una maldición que llegó, y entonces dice la palabra que Dios pasa la maldición a bendición. ¿Cómo la pasa? Bueno, se aprovechó en aprendizaje para esa persona, en acercarse a nuestro Dios, porque finalmente una persona que realmente quiere saber por qué llegó el cáncer a su vida, se va a dar cuenta que cáncer casi es igual a falta de perdón, en algún área. Ya sea falta de perdón fuera por algo que nos hayan hecho, o falta de perdón propio. No me puedo perdonar haber hecho esto, no me puedo perdonar haber permitido esto, no me puedo perdonar porque hay ofensa, porque hay falta de perdón. Si los cánceres son, no puedo perdonar algo, en general, ¿no? Es en general, quizá haya excepciones, pero en general los cánceres son así. Y entonces hay que buscar hay que buscar desde dónde viene para encontrar el origen. Una vez llegando al origen y perdonando, el cáncer se tiene que ir. Sin tener que quitarle ningún pedazo a nadie, pues. Ni una mama, ni un útero, ni nada. Pero, aún así, si tú no quieres, o sea, si esa persona que está con cáncer no quiere llegar al origen, si desea recibir la sanidad, Jesús se la puede dar de inmediato. La parte de llegar al origen es para no volver a padecer de eso. Porque si la persona se quita, por ejemplo, recibe la sanidad por medio de una oración, por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Pero si la persona recibe eso y sigue con falta de perdón, se va a volver a gestar un cáncer, pues, quizá en otro lugar. Entonces es importante ver, ¿por qué? Para empezar, ¿por qué salió? Entender que nosotros somos quienes estamos haciendo lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? Y que no es Dios el que nos manda absolutamente ninguna enfermedad. ¿Cómo sé que Dios no manda las enfermedades? Bueno, porque Mateo 4:23 dice que Jesús, y muchas de las historias de la palabra nos hablan que Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino, pero dice, iba entre la gente sanando toda enfermedad.
No tendría sentido que Dios nos manda la enfermedad y que Dios mismo nos las quita. O sea, no tendría sentido. Aunque dicen que la industria farmacéutica sí es un poco así, pero bueno, no tiene mucho sentido que Dios. Dice la palabra que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Entonces, no puede ser que Él mande los males y los quite. Juan 10:10, porque eso sería hacerse ver buenos. Y Dios no se hace ver bueno, Dios es bueno, Él es bueno. Amén. Juan 10:10, aquí viene, dice que el ladrón solamente viene para robar, para matar y para destruir. Y dice Jesucristo, yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Entonces, mi pregunta es, vamos a pasar por este filtro, roba, mata y destruye. El enemigo roba, mata y destruye. ¿La enfermedad roba, mata y destruye? Sí. La enfermedad roba días, a lo mejor, de trabajo. La enfermedad puede llegar a matar. Y la enfermedad puede llegar a destruir familias enteras. Roba libertad, por ejemplo, aquellos que son ahora diabéticos y no pueden comer un postre, roba libertad. Los que son hipertensos, que no se pueden tomar un café porque ya se les sube la presión, roba libertad, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos podemos ir corriendo? Como les decía, sí podemos recibir la sanidad de una manera inmediata y esta es la forma. Hay otras maneras de ir recibiendo sanidad, de manera ir creyendo, por ejemplo, en los versículos de nuestro Dios, pero también se puede recibir de manera inmediata. ¿Cómo es que recibimos la sanidad o por qué recibimos la sanidad? Dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él, nuestro Señor Jesucristo, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores y nosotros pensamos que Él había hecho algo malo. Eso es lo que quiere decir este versículo. Nosotros pensamos que esas enfermedades que Él cargó habían sido porque Él se las había traído a sí mismo. Pero el 5 te lo aclara, dice, pero el herido fue por nuestras rebeliones, o sea, Él cargó las enfermedades que me tocaban a mí porque por la rebelión que yo había tenido, dice, y molido por nuestros pecados, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el 6, todos nos descarriamos como ovejas. De nuevo te demuestro que el pecado es igual a enfermedad. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos. Y viene hablando acerca de la enfermedad. O sea, las enfermedades de todos las cargó Él. Los dolores, dice, de todos las cargó Él. Y los pecados de todos los cargó Él. Y por lo que Él hizo, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Si Él hubiera dicho, ahí se ven, con permiso, esto me va a doler mucho, no podríamos tener esa sanidad. Fue por su llaga que nosotros hemos sido curados. Este es un versículo que le fue revelado a Isaías. Este fue un hecho que le fue revelado a Isaías. Pero si se dan cuenta, está escrito en pasado. A él le fue revelado como si hubiera pasado, pues. A él le fue revelado lo que iba a hacer Jesucristo. Lo que ya iba a hacer, pues, ¿no? Es un hecho. ¿Por qué nos da a veces la palabra así? Porque así debemos tomarla como un hecho. Desde ese entonces se estaba viendo como un hecho. Ahora con más razón, porque eso pasó hace 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo vivió aquí hace 2000 años. En el tiempo de Isaías, Jesucristo todavía no venía. En ese entonces podríamos llamarlo como una promesa. Hoy, lo que llamamos promesas ya se dieron. O sea, ahora sí ya no son promesas, ya son hechos. Ahora sí ya es lo que se había dicho que iba a pasar. Dice Isaías 53:10. Con todo eso, dice, Dios quiso quebrantarlo.
No es que Dios haya querido quebrantarlo, es que Dios mismo, Jesús, en la forma de Jesús, en la persona de Jesús, quiso padecer esto. Porque dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y ahorita vamos a ver qué voluntad de Dios, porque este es un versículo súper lleno, así muy gordo. Dice, cuando haya puesto su vida, aquí en Jesucristo, en expiación por el pecado, en limpieza del pecado, en quitar el pecado. Expiar es quitar. Dice, cuando haya puesto su vida para quitar el pecado, entonces va a haber linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada, en la mano de Jesucristo. Por eso es que todos decimos, en el nombre de Jesús, esto. Porque la voluntad de Dios, pero tiene que ser la voluntad de Dios, es prosperada en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, esto ya pasó, ya puso su vida en expiación por el pecado. Ya Él tiene una larga vida, pues es el eterno, ¿no? Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús fue afligido en su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Las maldades de cada uno de nosotros las ha llevado Él. Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Es decir, nuestra justificación es porque lo conocemos a Él. Es porque sabemos lo que Él ha hecho, pues. Entonces, y dice, y llevará las iniquidades de todos ellos. Las maldades, o sea, la maldad de todos ellos, Él ya la llevó. Muy bien, dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo, perdón. Los de todo el mundo. Y lo que les decía el otro día es que el amor de Dios es incondicional, no tiene condiciones. Pero la salvación sí tiene condición. Y la condición es creer que Él ya pagó por nuestros pecados. Porque es a través de la fe. El regalo ya está ahí, la vida ya está ahí, la vida eterna está ahí a través de Jesús. Pero el que no la recibe, el que no la tiene, pues ahí. Y quizá lleguen en algún momento, yo me imagino, ¿no? Que pueden llegar y pueden decir, oye, pero es que a mí no me dijeron. Sí te dijeron, pero no lo agarraste, pues. O sea, sí te hablaron, y justamente de lo que estaba hablando ahorita, ¿no? De cómo sé, porque puedo ver que esta es una región con personas con esa sed de Dios, pues. Así como la tierra tiene sed de agua, así con esa sed de Dios, con esa necesidad de Dios. Pues declaro que llegan todos los evangelistas y todos aquellos que hablamos de la palabra, que llegamos a esos oídos. ¿Qué tanto pagó Jesucristo? Porque dice la palabra que lo que Él ha pagado, por eso te mostraba que su alma, acá dice, que su alma había padecido. ¿Qué tanto sufrió? Dice, el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué tanto sufrió Jesús? Bueno, lo primero es que sufrió en el cuerpo, por lo tanto, todo lo que nosotros pudiéramos llegar a sufrir en el cuerpo ya está pagado. Le arrancaron la barba, lo azotaron un montón de veces, lo escupieron, le clavaron una lanza en el corazón, le salió agua de ahí, no podía respirar. ¿Y qué significa? Que todo lo que Él ha pagado ya está pagado, pues. O sea, todo lo que Él ya vivió ya no es necesario, dice, lo pagó para que tú ya no lo pagues. Todo lo que Él sufrió es para que ya no lo suframos nosotros. Pero no solamente sufrió en lo físico, también sufrió en el alma, también sufrió en el espíritu. ¿Cómo sufrió en el espíritu? Al separarse de Dios, al morirse, porque se murió, se separó totalmente de Dios. Él siendo Dios, se separó de Dios.
Y los salmos, como ya sabemos, los salmos son inspiración que tuvo el rey David. El rey David era un amigo de Dios y a él le fueron reveladas las aflicciones que iba a tener nuestro Señor Jesucristo en el infierno. Y él las ponía como cantos, como cánticos. El libro de los santos, de los santos, de los salmos, ¿en qué idioma? ¿Es en hebreo? Este libro no se llama Salmos, se llama Revelaciones. Como en Apocalipsis se llama Revelaciones en inglés, pero este es en hebreo. ¿Por qué? Porque estas son revelaciones de lo que iba a pasar en el infierno, ¿no? ¿Y qué revelaciones? ¿Qué pasó? Esto es lo que no vimos. Lo que vimos o lo que pudieron haber apreciado hace 2000 años las personas que estuvieron en la tierra, que acompañaron esa época de nuestro Señor Jesucristo, que la verdad es que la maldad que hay ahorita creo que se compara quizá el ambiente así de malo, o bueno, no creo que se compare a haber matado al Hijo de Dios, pues, o sea, imagínense, yo me imagino así como un ambiente denso, un aire denso, porque estaba el Hijo de Dios siendo crucificado, ¿no? Bueno, lo que hizo Mel Gibson con esa representación o cualquier otra película de Vía Crucis es lo que se ve en lo físico, pero lo que no vimos esas 3 noches, esos 3 días, ayer estaba teniendo una revelación acerca de lo que es los tiempos. Hace mucho tiempo pregunté acerca de eso porque dice la palabra, para Dios, dice, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y me llama la atención porque Él pagó por los pecados de todos en 3 días y 3 noches. Pero 3 días y 3 noches de nosotros. Pero si Dios nos está diciendo eso, o sea, yo no sé si en ese momento, imagínense que fueron 3000 años, porque fue los pecados de toda la humanidad, pues, ¿no? Pudo haber sido. Y ayer estaba estudiando acerca de esto que les digo que estoy estudiando. Y me di cuenta que, bueno, dice la física cuántica que el tiempo no existe, y efectivamente si nos vamos a la palabra dice que en Dios no hay tiempos. El tiempo de Dios es el kairos. El tiempo de Dios es el presente. Siempre es un presente sin tiempo. Siempre es presente. Por eso Dios sabe el pasado, el presente y el futuro de nosotros. Porque en Él no hay tiempo. Y entonces veía eso y tenía una revelación acerca de eso, de pronto lo vamos a ver, acerca de la conciencia. Y de cómo esto tiene que ver. Siempre me he preguntado, Dios, ¿a poco en 3 días pagaste el pecado de todos? Porque es cierto, yo creo que si nos ponemos a enumerar los pecados de cada quien, ¿no? Imagínate, los de una sola persona, yo creo que tardamos unos 100 años en pagarlo, imagínate. Entonces, bueno, pero para nosotros fueron 3 días y 3 noches. Esas 3 días y 3 noches el Señor no fue a predicar como algunos piensan, no fue a dar la vuelta al infierno, no fue a ser Dios en el infierno, fue a pagar lo que se debía, lo que nosotros hubiéramos pagado, Él fue a pagarlo. Mi amor, gracias. Dice, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, estas son revelaciones, las que vienen en Salmos son revelaciones. El Salmo 69, 29 dice, pero yo estoy afligido y adolorido, dice, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. ¿Por qué? Porque Jesús no dejaba de ver el futuro que iba a venirle a Él, que era que Él iba a ser exaltado, que un día iba a terminar todo ese tormento, porque ese tormento no era de Él, estaba pagándolo de nosotros. Entonces, Él estaba afligido y adolorido. Si tú has vivido aflicción y tú has vivido dolor, puedes tomar este versículo y decir, mi Señor Jesucristo ya pagó la aflicción y el dolor, no tengo por qué pagarlo yo. Tomo para mí, por la ley de representatividad, que ya la hemos visto, ni siquiera la volvemos a ver, tomo para mí lo que Él ya hizo.
Es como 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Ah, bueno, pues él ya hizo ese 1, 2, 3 por todos sus amigos, somos nosotros. Salmo 42, 10 dice, me duelen hasta los huesos. Te duelen los huesos. Toma Salmo 42, 10 y Jesucristo ya pagó un dolor de huesos. Ante la burla de mis enemigos. Alguien se está burlando de ti. Echa la burla fuera porque la burla ya fastidió a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ante la burla de mis enemigos, que todo el día me preguntan, fíjate, si tú has vivido o si alguna vez te han preguntado, a mí sí me han preguntado, si alguna vez, en ese momento no tenía el conocimiento que tengo ahora, porque hubiera echado fuera esa parte, o sea, hubiera echado fuera la duda. Esto es una duda, este es el enemigo metiendo una duda. Dice el Salmo 42, 10, me duelen hasta los huesos ante la burla de mis enemigos, que todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? A veces las personas alrededor son utilizadas por el enemigo. No sé si se acuerdan de la película de Matrix, no sé si la vieron, pero es una película que yo creo que mucha gente ha visto, de cómo los malos que iban persiguiendo al Neo, el malo como que se iba convirtiendo en las personas que estaban cerca del Neo. Y era el mismo malo. Ah, bueno, pues así, de la misma forma igualito, obra el enemigo. Tú vas pasando por un lugar y vas ganando la batalla porque dices, yo sé dónde está mi Dios, yo sé que mi Dios me respalda, yo sé que... Pero el que está más cerquita viene y te dice, ¿y dónde está tu Dios? Y sigues caminando sin caer en la duda, y entonces al que está más adelante también te lo vuelve a decir, porque el enemigo así actúa, metiendo duda, para que dejes de estar en la firmeza que nos da nuestro Señor, la convicción, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues así. Y entonces no viene el diablo y se presenta y te dice, ¿dónde está Dios? No, viene a través de la gente, y de la gente que está cercana. Y si te vas a otra área, porque hay mucha gente que dice, no, es que aquí no puedo, y se cambian de trabajo. Y si no resuelven esa área en su corazón, esas, donde estén los van a seguir, porque es el enemigo usando a la gente alrededor. Así como en esa película, está muy, muy gráfico, muy claro esa parte. Así obra el enemigo también. Porque el enemigo nos está cazando. Entonces va a atacar donde vayamos pasando. Pero esto ya lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la próxima vez que te pregunten dónde está tu Dios, si tienes la respuesta, le respondes. Pero ya en tus adentros, quita la duda de la manera de decir, Jesucristo ya vivió esto. Así que quito toda duda, quito toda palabra que me hayan preguntado. Yo sé dónde está mi Dios y mi Dios está conmigo, mi Dios está respaldándome, mi Dios va delante de mí como poderoso gigante, abriendo todos los caminos por donde yo voy. Amén. Amén. Sosteniéndome con la diestra de su justicia. Amén. Y ahí es donde le cae la boca al enemigo. Pero él ya lo vivió, pues imagínense a Jesús despegado de Dios, sin poder, porque en ese momento no era Dios, en ese momento era un ser humano pagando por todos los demás. Y los demonios allá abajo preguntándole, ¿dónde está tu Dios? Pues a ver, ¿dónde está? O sea, ha de haber vivido esa aflicción. Salmo 38, 10 dice, mi corazón se agita, me faltan fuerzas, dice, y hasta mis ojos se van apagando. Eso estaba pasando allá en el infierno. Mi Señor Jesucristo estaba pasando esto. Tú puedes, si tus ojos se están apagando, si te faltan fuerzas, perdón, si tu corazón se agita, puedes decir, mi Señor ya pagó esto. Y todo eso era un cobro de los pecados que alguien había vivido, de alguien, de quién sabe de quién. No sé, de Pedro, de Juan, míos, tuyos, de todos. Y su corazón se agitaba y le faltaban las fuerzas y sus ojos se iban apagando. Entonces, si ese cobro ya se pagó, o sea, si
si esa cuenta ya se pagó, si el día que se te agite el corazón, obviamente se nos puede agitar por alguna emoción, ¿no? Pero si es de la nada que se agite el corazón, que eso se da a muchas mujeres menopáusicas, por ejemplo, bueno, pues venimos a este versículo. Esto no tengo por qué sentirlo, mi Señor ya lo sintió, ya lo pagó, está pagado, yo no te voy a pagar doble. Salmo 7:3, 26 dice: aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón, eres la herencia que para siempre me ha tocado. De verdad que no quiero estar aquí, yo quiero irme cuando venga nuestro Señor por nosotros. Pero pienso que esto es algo similar, lo que Él vivió es algo similar a lo que se va a vivir después del rapto. Después del rapto, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, por todos los que creemos, y nos vayamos con Él, dice la palabra que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Y eso significa que ya no vamos a poder percibir esa bondad aquí, porque ahorita la percibimos. Ahorita empezamos con alabanzas y estoy casi segura que todos los que estamos presentes podemos percibir al Espíritu Santo moviéndose en nosotros. Y si oramos, podemos percibir al Espíritu Santo ahí. Pero imagínense, aquí Dios estaba separado de Dios, o sea, Jesús estaba separado de Dios y él no sentía nada bueno, estaba en el infierno, no sentía absolutamente nada bueno y el Espíritu Santo no estaba con él. Y aún así, él decía: Dios mío, tú eres la roca de mi corazón, eres la herencia que para siempre me ha tocado. Salmo 7:3, 26. Yo espero de todo corazón que yo me vaya junto con mi Señor Jesucristo cuando venga por mí y todos nosotros nos vayamos junto con Él. Pero creo que si alguno, porque dice todavía, cuando eso suceda, algunos se van a salvar. Pero ahí sí va a ser conocimiento y fe pura, porque el Espíritu Santo ya no va a estar aquí, pues. O sea, ya no vamos a poder sentir ese consuelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, ya no vamos a poder sentir ese abrazo, ya no vamos a... Te digo, yo declaro que todos nosotros nos vamos con Él, pero quien no, tiene que tener esta fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el infierno. Así de decirle: Dios, tú eres la roca de mi corazón, eres la herencia que para siempre me ha tocado. Y esa es la última oportunidad que tienen las personas que no se hayan ido en el rapto. Dice Job 16:13. A Job también le fueron revelados algunos de los padecimientos que iba a tener nuestro Señor Jesucristo en el infierno. Y dice: me rodean sus flechas. Es nuestro Señor Jesucristo hablando: me rodean sus flechas. Parte mis riñones sin compasión. Derrama por tierra mi hiel. Parte mis riñones sin compasión. O sea, los problemas de riñón. ¿Me puedes escribir eso en un mensaje? Ahorita te digo para qué. Job 16:13. Lo que te estaba diciendo ahorita, por favor. Job 16:13. Parte mis riñones sin compasión. Derrama por tierra mi hiel. Si alguien tiene ese problema, puede tomar este versículo. Dice Job 30:27. Por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me vienen al encuentro días de aflicción. Salmo 24:14. Solo quiero que veas todo lo que Él padeció, porque si Él lo padeció es para que tú no lo padezcas. Él ya lo pagó como parte del pago de los pecados, porque pecado igual enfermedad. Pecado tiene un cobro o tiene un pago, y el pago es la enfermedad. Y Él ya vivió todo esto. Ya está pagado eso. Salmo 22:14 dice: soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, dice, y se derrite en medio de mis entrañas. Job 30:30. No sé dónde lo escuché. Dice: mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Fíjate cómo las fiebres también
ya están pagadas. Salmo 38:7, porque mis lomos están inflamados de fiebre, imagínense, y nada hay sano en mi carne. Salmo 38:3. Quiero que quede muy claro la relación pecado-enfermedad. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos, dice, no hay salud a causa de mi pecado. Él vivió esto, pero él ya lo vivió, pues ya lo pagó. Mis llagas hieden y supuran. Salmo 38:5 y 6, un poquito más adelante. A causa de mi necedad, dice, estoy encorvado. Si alguien está encorvado, está pagando algo. Abatido en gran manera y ando sombrío, dice, todo el día. Salmo 31:9 y 10 dice, ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia, se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, a causa de la maldad que hay en mí, y se ha consumido mi cuerpo. Entonces, relación pecado-enfermedad, nuestro Señor Jesucristo ya pagó. Mira, aquí está Salmo 38:13. Dice, mas yo como el sordo no oigo, y como el mudo que no abre. Soy como el mudo, dice, que no abre la boca. Esto también ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Si un día vamos, declaro que un día vamos a ir, creo que Dios lo ha puesto en mi corazón en este momento. Y creo que hay una persona con el don de sanidad aquí. Creo que podemos ir y tomar estos versículos y creerlos. Jesucristo ya pagó, dice. Ya pagó la sordera, ya pagó la, ¿cómo se llama? La mudez, ¿no? Sí, mudez. O sea, ya pagó eso, ya está pagado. Quien quiere recibir esto es solamente recibir ese pago que ya está hecho, pues. Es recibir el regalo a través de la fe. Obviamente, en Jesús, ¿no? Es Jesús quien ya lo pagó. Dice Salmo 38:16 y 17, un poquito más adelante, dice, no se alegren de mí los que cuando mi pie resbala y se engrandecen sobre mí, porque yo, dice, estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí. Todo esto fueron cosas que nuestro Señor Jesucristo vivió. Entonces vamos a volver a leer Isaías 53:4 y 5. Una vez que ya hemos leído todas las cosas que Él vivió en el infierno, y no terminaríamos, bueno, te recomiendo que leas los salmos. Y en esos salmos, ahí vienen todos los sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Alguien decía que leía salmos a sus niños en la cama cuando se iban a dormir. Y yo creo que podemos leer un que otro salmo, como el salmo como el Salmo 123, como los salmos de protección, los salmos pero no todos los salmos, porque imagínate, ¿no? Pues, y los perros me rodeaban, dice, pues no, una pesadilla va a ser para el niño, ¿no? Porque si el niño no alcanza a comprender que eso lo pagó Jesús para que tú no lo pagues, ahora, si tú le explicas al niño, tiene que tener una cierta edad para que entienda esa parte, ¿no? Si nosotros, ya que estamos grandes, que tenemos una conciencia más desarrollada, a veces no lo entendemos. Entonces sí es bueno, ok, quieres leerle salmos, elige los salmos que quieres leerle. Pero yo te recomiendo más que le leas Evangelios, la vida de Jesús aquí. Eso es mucho más recomendable que leer salmos, ¿no? Porque sí está. Pero en el nombre de Jesús, cuando quieras leer acerca de lo que Jesucristo padeció en el infierno, esos 3 días y esas 3 noches, puedes leer los salmos y pedirle al Espíritu Santo que te revele, porque esa revelación trae la convicción de lo que Él ya vivió y que eso ya está pagado y que no tenemos por qué vivirlo nosotros. Esa es la convicción que el Espíritu Santo nos da. Y después de eso,
el agradecimiento brota de manera natural de nosotros. Porque es como, híjole, es que todo eso es gracias, o sea, gracias. Hace unos minutos en la alabanza, si hay una palabra mayor a gracias, Señor, esa palabra es para ti. Si hay algo más con lo que se pueda agradecer lo que tú has hecho por nosotros, eso es para ti, mi Dios. Amén. Y ahora, ¿qué cosas nos impiden llegar a la sanidad? Bueno, la primera de ellas es falta de conocimiento. Y lo vamos a ver. Vamos a ver si terminamos el día de hoy. Nos quedan unos minutos, unos 10 minutos. Pero quiero que sepamos por qué todavía, a pesar de conocer estas cosas, algunos de repente padecemos un dolor o unas palpitaciones o lo que sea. Hay obstáculos que impiden la sanidad. Y uno de ellos, dice Oseas 4:6, mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta ahí nos vamos a quedar. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si yo no conozco que la voluntad de Dios para nosotros es la sanidad, no puedo poseerla. Si yo sigo diciendo, no, pues tú fluyes, si llega una enfermedad fluye, porque eso dicen allá afuera. No, no te resistas a la enfermedad. Recuerdo a alguien que dijo, abraza la enfermedad, y ya no está entre nosotros. Digo, existe, pero en otros planos. Edith González tuvo cáncer de ovario. Es muy significativo, sería muy bueno hacer un análisis del cáncer de ovario, es muy significativo. Porque tiene que ver con su semilla, con su simiente. O sea, el cáncer, la falta de perdón estaba muy profunda, pues, ¿no? Pero ella decía, porque dentro de las personas que están en un padecimiento así, buscan de todo y se quedan donde les hace sentir mejor. Muchas veces el tomar la palabra de fe no es para todos, porque es tomar la responsabilidad de que todo en nuestra vida es porque nosotros lo hemos decidido así. Eso nos enseña la palabra. Pero no es para todos, lo entiendo. Ella llegó a un lugar donde le dijeron, tú fluye con la enfermedad, abrázala, acéptala. Ok, la aceptación es una cosa, pero la acepto para resistirla. Bueno, en el caso de nosotros, ¿no? Nosotros resistimos. Es como, ¿está bien que tenga el diagnóstico? Sí, si quieres saber a qué te enfrentas, pero te vas a parar enfrente de esa enfermedad y la vas a correr, porque ya está pagado, pues, ¿no? Pero ella decía que había que abrazar la enfermedad. Si no conocen la voluntad de Dios, quien no la conoce no puede hacerla válida. Por ejemplo, ella no sabía que la sanidad, y otra de las personas que se fue, un creyente, pues el que canta, lo que acabamos de cantar, Julio Melgar, es que acabamos de cantar una canción de él. Julio Melgar, ¿hasta dónde murió por no haber conocido la voluntad de Dios? Porque si él hubiera conocido la voluntad, él decía, es que se haga lo que Dios quiera. Y cuando dices que se haga lo que Dios quiera, es que tú no sabes lo que Dios quiere. Porque si yo digo, se hace lo que Dios quiere, yo digo, se hace la sanidad de mi cuerpo. Amén. Esa parte es falta de conocimiento y lo vemos desde personas que van llegando. Dice, mi pueblo, Dios está hablando acerca de su pueblo. Es desde personas que tienen un día que acaban de conocer a Jesús. O como Julio Melgar, sin juicio lo digo de verdad, lo digo porque es falta de conocimiento. Lo pongo como un ejemplo, no como juicio, de ninguna manera que yo juzgue a un hombre tan bendecido, con todo lo que nos bendijo con sus canciones, ¿no? Y de hecho una de sus canciones, ya al final, cuando él estaba bastante enfermo, es una canción que dice, tu amor me levanta. Está hermosa está la canción, pero hay cosas incorrectas que vienen en esa canción. Está preciosa, excepto esos pedacitos. Es tu amor que me sostiene, dices, tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, dice, me da seguridad. Efectivamente, su amor nos da paz, nos da seguridad, su amor nos levanta, su amor nos sostiene. Lo que no supo es que su amor nos da la sanidad.
porque no pudo tomarse de él, ¿no? En ese momento es cuando, si la persona acepta que la enfermedad viene de Dios, no hay nada que hacer, porque entonces dice, Dios es mayor que yo, entonces si Dios quiere esto para mí, y por eso es importante conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y parte de la voluntad de Dios es la sanidad. Hechos 10:38. Y a veces lo vemos tan claro, yo lo veo tan claro, que digo, híjole, ¿cómo podría ser que no lo viéramos? Pero yo también estuve en una iglesia tradicional, yo también estuve pensando que todas las cosas nos vienen porque Dios así lo quiere, o Dios así lo permite, porque no es que Dios lo quiera, dicen, es que Dios lo permitió por algo, para algo bueno en tu vida. No, no lo permitió Dios, tú lo permitiste. Dios ya te dio a ti las reglas del juego y te dio a ti tu libre albedrío, tú decides qué hacer con él. Te dio la sanidad a través de Jesús, tú decides si la tomas o no. Te dio la vida a través de Jesús, tú decides si la tomas o no, ¿no? Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces los que están enfermos están oprimidos por el diablo. Hace unos 2 años alguien me preguntó, alguien muy cercano a mí, pero que padece una enfermedad, me preguntó como, no creyendo, obviamente, porque no soy autoridad, ella es autoridad para mí. Y me dice, entonces todas las enfermedades son del diablo. Y le respondí, sí, aquí dice. Y le molestó y entonces se enojó. Pero no lo digo yo, eso lo dice la palabra, pues. O sea, la palabra dice que los que están enfermos están oprimidos por el diablo. No me digas que alguien está muy feliz si no se puede comer un pastel, si es diabético. O si alguien está muy feliz teniendo que cuidar que no le puedes echar sal al huevo y te come las cosas insípidas porque eres hipertenso. No, eso no es plenitud. Diferente es que comamos poca sal a que no comamos sal, ¿no? Que cuidemos nuestro cuerpo con frutas, verduras y demás, a que no podamos comer algo, ¿no? Bien, la enfermedad entonces es una opresión del diablo. En muchas ocasiones, ya lo vimos, es por algún pecado. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde vemos que sí llega por algo? Proverbios 26:2. La maldición no llega sin causa. Toda maldición tiene un origen. Dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Dafne, tú me vas a ayudar a cantar la próxima clase, ¿sale? Tienes que ensayar una canción. Te vas a poner de acuerdo con tu tío. Lo que le faltó entonces al pueblo de Dios es el conocimiento de Dios. Porque si hubiéramos sabido, ya leímos Isaías 53, 4 y 5, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nosotros, por su llaga fuimos curados, y no solamente nos regaló la sanidad, también nos dio nuestra paz, porque dice, no, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero luego dice Éxodo, dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Si tú le sirves a Dios, a Jehová tu Dios, en aquel entonces había un montón de tribus y había un montón de dioses con D minúscula, así como ahorita. La gente tiene por Dios al trabajo, la gente tiene por Dios al marido, la gente tiene por Dios al dinero, la gente tiene por Dios, cuando es chiquita, un montón de cosas. El otro día estaba viendo que tienen, y eso es aquí en Culiacán, tienen un, ¿qué es? ¿Cómo se le llama eso? Tienen una capilla con 3 muertes ahí, por allá por Barrancos, y gente orándole a la Santa Muerte. Y yo así, no puede ser, o sea,
que es falta de conocimiento. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Una vez que nosotros le servimos a Dios, para empezar, para servirle a Dios le tenemos que creer a Dios. Dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Es Dios quien quita toda enfermedad de en medio de nosotros. Esto es antes de que viniera Jesucristo. Este es desde que salieron de Egipto. Éxodo 23, 25. Sí, son versículos de sanidad. Salmo 103.3. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todas tus maldades, todo aquello que haces de manera ya casi automática. Él sana todas tus dolencias. Hay cosas que se dan de manera automática. Hay cosas que son, eso se llama iniquidad. El que de repente el papá fue muy mujeriego y el hijo ahora es muy mujeriego. Sin querer o sin buscarlo o sin, es de manera inconsciente. Esas son iniquidades, es maldad que ya está. Y solo sale pues porque no le ponemos un freno, ¿no? Los traen los genes, ajá, lo traen los genes, ese es el linaje, ¿no? Esa es iniquidad. Pero es nuestro Dios quien perdona las iniquidades y sana todas las dolencias. De nuevo, iniquidad o pecado nos lleva a una dolencia o enfermedad. Salmo 107:20, Él envió su palabra y los sanó. Tenemos esta palabra preciosa. Si alguno de ustedes tiene alguna enfermedad y quiere aprender más acerca de esto, vemos toda su palabra, porque en toda su palabra Él nos habla de sanidad y libertad. Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 22, porque son vida a los que las hallan. Los que hallan mis palabras, dice Dios, tienen vida. Y mis palabras, dice Dios, son medicina a todo tu cuerpo. Amén. Hay que orar por tu perrito. ¿Cómo se llama? Hay que orar por la muñeca. Pero entonces, ¿qué impide, si la voluntad de Dios es que tengamos salud? ¿Qué impide que la tengamos? ¿Por qué no todos los cristianos somos sanos? Como Julio Melgar que se fue, por ejemplo. ¿Por qué no todos los cristianos somos sanos? Fue muy criticada Christine Declare por una oración que hizo. Una oración declarando. Tengo que volver a escucharla porque hubo algún detalle por ahí que lo podemos analizar. Tengo que volver a escuchar esa oración. Pero fue muy, muy criticada porque ella oró con autoridad, oró con el conocimiento, pero creo que le faltó un cachito ahí. Ese cachito que se ve al escudriñar la palabra de una manera como lo hacemos nosotros. Y que seguimos recibiendo revelación y revelación. Esto no se termina. A veces leemos el mismo versículo. Yo me he dado cuenta, he leído el mismo versículo que ya Dios me había revelado algo y Dios me revela otra cosa y Dios me vuelve a revelar otra cosa y otra cosa. La multiforme sabiduría de Dios. Amén. Gracias. ¿Qué impide que recibamos la salud? Lo primero es la fe. Si la persona no tiene fe, no lo recibe. Hay personas que llegan a mi consultorio y dicen, es que yo no le tengo fe a la medicina. Les digo, no le tienen que tener fe, nomás tómesela. Y va a ser el efecto, porque la medicina vaya a hacer algo en el cuerpo. Pero cuando es la palabra de Dios, sí tienen que tener fe. ¿Qué pasa? Si llega alguien y tú le explicas y te dices, no, es que no te creo. Ok, sigue escuchando. Porque la fe, dice la palabra de Dios, Romanos 10:17, viene por el oír. Sigue escuchando. No importa que no tengas fe ahorita, sigue escuchando. Y en un mes le vuelves a preguntar, oye, ¿tú crees que Dios te puede sanar? No, yo creo que no, porque la enfermedad está muy... Es que nadie se sana de esto. Ok, sigue escuchando. Y mándale todos los audios de sanidad y mándale todas las enseñanzas de sanidad, las correctas, no las que dicen que Dios te pasa por procesos, no las que dicen que Dios te manda enfermedades, sino las correctas, las que están basadas en la palabra de Dios. Y a los 2 meses le vuelves a preguntar,
¿tú crees que Dios te puede sanar? Cuando esa persona diga que sí, entonces puede recibir una sanidad. Hasta entonces puede recibir sanidad. Para empezar se necesitan 3 voluntades, 3 fees. La primera es la de Dios, pero esa ya está dada. Dios ya nos dio a su Hijo cargó nuestras enfermedades, eso ya está hecho. Hace falta la fe del que ora. Porque si yo estoy orando, pero yo no creo que una persona se puede sanar de SIDA, por ejemplo, esa persona puede tener mucha fe, pero yo no. Y no llega. Se hace un cortocircuito ahí, la fe de Dios sí, la fe de esta persona sí, pero esta fe me faltó. Y la del que recibe. La del que ora debe de conocer y creer en la voluntad de Dios. Y la del que recibe debe conocer y creer también en la voluntad de Dios. Entonces, en el receptor puede ser en el que recibe la incredulidad. No, es que de esta enfermedad no se ha curado nadie. Esa es incredulidad. Porque no le crea a la palabra de Dios. Pero también puede ser que no le crea a la persona por familiaridad. Como lo que, por eso Jesús dice, no pudo hacer grandes milagros donde él nació. Exacto. ¿Por qué? Porque lo conocían, era Jesús, el hijo del carpintero. Es el que me hizo la sala el otro día. El que le hizo el carrito al niño. ¿Cómo es que me va a hacer un milagro, pues? ¿Cómo es el hijo del carpintero el que va a hacer un milagro? Por eso esa persona a quien yo le dije que las enfermedades sí tenían una relación directa con el pecado, se molestó conmigo porque es familia mío, pues. Entonces se molesta conmigo, pero eso dice la palabra, ¿no? Si hay familiaridad, y por eso muchas veces, pues, no podemos ser pastores de nuestros papás. Algunos sí, porque algunos sí tienen la humildad de sujetarse, porque es sujetarse al pastor, aún siendo ellos autoridad en nuestras vidas, ¿no? Pero la verdad es que sí es recomendable que tengan otros pastores. Justamente por eso. Porque si hay una familiaridad muy, no sé, alguien que no me haya visto en los últimos 20 años y que yo quiera venir a orar por él y que a lo mejor en ese momento conoció cosas que ya están en mi pasado, que ya Cristo ya me perdonó, a lo mejor dice, no, ¿tú qué vas a orar por mí? Pues, ¿sí me explico? Es esa familiaridad la que impide que el receptor pueda recibir un milagro. La otra, puertas abiertas. Puertas abiertas son pecados todavía continuos, pecados que todavía se están dando. Entonces, yo creo que no te aparece el tiempo ahí. Yo tengo aquí que llevamos 1:08. Ok. Pues lo vamos a dejar aquí porque son 2 y es interesante saber si estamos en alguna de ellas para poder recibir sanidad si alguien no ha recibido sanidad. Entonces, bueno, vamos a ver, entonces vamos a ahondar en estas 2 la próxima clase, lo vamos a continuar. La falta de fe es incredulidad, aquí nos vamos a quedar. Ya lo vimos, si alguien tiene falta de fe para recibir la sanidad, que siga escuchando, que siga escuchando y que siga escuchando. Vamos a cerrar aquí y vamos a orar. Mi Dios, damos gracias por todo aquello que tú nos muestras y nos revelas. Padre, en esta mañana, hoy, volvemos a recordar que para nosotros tú tienes la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que todos aquellos enfermos que crean que tú puedes sanarlos en el nombre de Jesús, puedan recibir la sanidad en este momento. En tu nombre, Jesús, y para tu gloria solamente. En el nombre de Jesús. Mi Dios, hoy te doy gracias que tú nos das las herramientas y el conocimiento para que en nuestra mente podamos aceptar lo que tú hiciste por nosotros. Y parte de lo que hiciste por nosotros es la sanidad. Enviamos sanidad y enviamos esa convicción que el Espíritu Santo le da a nuestro corazón de lo que tú has hecho por nosotros. Declaro que el haber escuchado esta clase nos trae fe, nos aumenta la fe en esa sanidad que tú tienes para nosotros y que nos es mucho más fácil
recibir la sanidad en nuestro cuerpo y en nuestra alma, en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias y declaramos que la próxima clase tenemos una revelación acerca de lo que es lo que nos impide recibirla, y declaramos que echamos fuera todo aquello que nos impida recibirla. Mi Dios, declaro que los oídos de todos los que estamos escuchando son ungidos para que escuchemos más fuerte tu voz, más audible tu voz en nuestro corazón. Tú que nos guías, Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia, guía cada uno de nuestros pasos. Declaro que hay ángeles de Dios alrededor de nosotros, dice tu palabra, cuidándonos y defendiéndonos, y así los declaro toda esta semana en el nombre de Jesús. Declaro que nuestra comunión con Dios es aún más fuerte y que nuestro agradecimiento es aún mayor porque más te conocemos, mi Dios, y más te amamos. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra son solamente para ti. Amén. Pues nos despedimos, nos vemos el próximo domingo y continuamos entonces con esta clase. Listo.